Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Hicimos como una mañana bastante fresca, llovió en la madrugada, entiendo, bueno, al menos por mi casa llovió, no sé, alguno. Y qué bueno es cuando llueve y uno está durmiendo, ¿cierto? Se refresca, uno duerme chévere, no se quiere levantar. Sí, gloria al Señor. Vamos a orar, tengamos este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer, tu fidelidad, tu misericordia, Señor, que son nuevas. Esta mañana, Padre, lo hemos comprobado, hemos visto tu amor, Señor, y tu misericordia, podernos levantar y ver tu gracia, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno todo el tiempo tú eres bueno, Señor. Aun cuando parece que todo no va bien, podemos tener la plena certeza de que tú estás sentado en el trono. Y ahora aquí, Señor, alabamos tu misericordia, pero no olvidándonos de nuestros hermanos también alrededor de nuestro país, Señor, que han sufrido por causa de estos temas invernales que se han visto afectados. Tu gracia y tu misericordia sea visible para ellos también, Señor, en medio de estas circunstancias. En el nombre de Jesús y la gloria. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguimos con la serie de Santiago, y para ser coherentes con lo que venimos predicando, no podía faltar esa palabra coherente, porque básicamente a lo que está llamando Santiago, a tener una fe coherente. Y la semana pasada hablábamos respecto a que nuestras obras justifican nuestra fe. ¿En qué sentido? Que nuestras obras hablan de que hay fe en nosotros, ¿sí? No que las obras hagan que haya fe en nosotros, no, sino que la fe que hay en nosotros produce obras para gloria de Dios, ¿sí? Y bueno, parte de esas obras, Santiago después empieza a hablar acá de la lengua, ¿sí? La lengua, las palabras, cómo a través de nuestras palabras obramos. Obra el Señor en la forma en que hablamos, en que decimos las cosas. Muestra coherencia en la fe que hay en nosotros cuando hablamos. Entonces, por eso el título de hoy es La lengua, el reflejo de una fe coherente. La lengua, el reflejo de una fe coherente. Bueno, cuando dice aquí la lengua, no se está refiriendo al órgano como tal, ¿cierto? Sino lo que hablamos, lo que decimos. Entonces, vamos a estar entonces en el capítulo 3, versos del 1 al 12. Versos del 1 al 12. Voy a
a tratar de ser conciso porque siempre es larguito, pero creo que Santiago es larguito aquí en el pasaje, pero porque hay mucha ilustración que quiere dar a entender lo que él está diciendo, ¿sí? Entonces, vamos a leer el texto. Dice en Santiago 3, versos del 1 al 12, yo voy a leer en favor de ustedes. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras, de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma manera, de la misma boca, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Muy bien, entonces, como vemos ahí, Santiago está mostrando la capacidad que tiene el hablar, la lengua, lo que decimos, ¿sí? Y qué mejor ejemplo, quisiera iniciar con esto, con el ejemplo de nuestro Padre, de nuestro Dios. Su palabra es bendición. Su palabra es coherente y ha sido coherente a lo largo de la historia. Su palabra no tiene tacha. Su palabra no se contradice. Entonces, es interesante en el Salmo 33, voy a leer en favor de ustedes, si quieren pueden buscarlo, si no, simplemente me escuchan. Salmo 33, a partir del verso 4, dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Creo que esto debe ser parte de la introducción de este texto, porque básicamente Santiago nos está diciendo, tienes que ser coherente con quien tú eres imagen de Dios, por tanto tus palabras deben reflejar tu fe, deben reflejar a Dios, deben bendecir, deben construir, deben edificar, no deben maldecir, no deben dañar, ¿sí? No deben destruir. Entonces, una de las preguntas más importantes que la palabra de Dios nos hace hoy no es simplemente que decimos creer, sino si nuestra vida confirma lo que confesamos con nuestros labios.
No solamente decir yo creo, no solamente hablar solo con palabras, decir yo creo. Es que también mis palabras, al hablar con otros, muestran ese yo creo. ¿Sí? Entonces, mis palabras también deben confirmar ello, no solamente decir que confesamos con nuestros labios. Santiago le está escribiendo aquí a creyentes que profesan fe en Dios. No está hablando cualquiera, está hablando a un pueblo judeo-cristiano. Sin embargo, este pueblo corre el peligro de vivir una fe fragmentada, correcta en doctrina, ¿sí? Conocen la doctrina, conocen la verdad, conocen la justicia de Dios, pero puede ser incoherente en la práctica. Y ahí está la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento mal usado, sin saberlo usar, no es sabiduría de Dios. El conocimiento que glorifica a Dios, bien usado, eso es sabiduría, saberlo usar, ¿sí? Entonces, como decía ahorita, desde el principio de la Escritura, Dios se ha revelado como un Dios perfectamente coherente. Coherente ha sido el Señor. Él ha sido fiel a su palabra, constante en su carácter. Dios no cambia. Y Él es firme en sus promesas. Entonces, de hecho, Santiago mismo dice en el capítulo 1, verso 17, que toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios es perfecto y nos llama a ser perfectos. Aquí entonces, ser coherente es ser perfecto, ¿sí? No es que tengas la nariz fileña, no es que tengas el peinado medio lado como el mío, ¿sí? No es que tengas la altura mía 1,80, ¿no? Ser perfecto es ser coherente, obedecer a Dios, caminar en su voluntad, en sus propósitos. A eso se refiere la Escritura. Entonces, sí, vemos en nuestro Dios que Él nunca falla. Él nunca promete y luego falla. Nunca bendice y luego maldice al mismo tiempo. Entonces, Santiago, cuando está hablando aquí de la lengua, no está tratando un tema menor y nos está diciendo: eres imagen y semejanza de Dios. Bueno, sélo con tus palabras. Sélo con tus palabras, ¿sí? Entonces, sí, nuestra lengua revela lo que realmente creemos. Vamos a ver una idea principal que recorre este texto, y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Que la fe que salva, esa fe, la fe que Dios puso en nuestro corazón, este don perfecto, esta dádiva perfecta, transforma también la manera en que hablamos. La manera en que hablamos revela lo que hay en nuestro corazón, en quién hemos creído, ¿sí? Entonces, a eso se empieza a referir y corre toda esta idea a lo largo de este texto, que está lleno de ilustraciones, de imágenes que nos muestra Santiago, y por eso, digamos, alarga un poquitico ahí. Y bueno, vamos a iniciar con el primer punto. El primer punto nos habla al respecto de eso. La lengua revela nuestra fe, ¿sí? Y dice Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Santiago conecta este pasaje directamente con el argumento del capítulo anterior, lo que veníamos hablando, ¿sí? La fe verdadera se evidencia en tus obras, se evidencia en lo que haces. En este caso, se evidencia en lo que hablas, cómo lo hablas, qué dices y qué quieres decir. Y
Entre todas las obras visibles, la lengua ocupa un lugar central porque es la expresión más inmediata del corazón. La lengua es la expresión más inmediata del corazón. Si no, cuando alguien lo puya, ¿qué es lo primero que sale? Lo que debe salir es, ¡ay, Dios mío! Y no otra cosa. Sí, de verdad. Entonces, por eso Santiago dice, bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿cierto? Hay que tener cuidado, está diciendo Santiago. El contexto aquí de ser maestro no era solamente comunicar información. Santiago estaba hablando al pueblo judío y obviamente estaban escribas, fariseos, que se habían convertido al Señor, que quizá eran líderes, ¿cierto? Y el Señor Jesús habló mucho de los fariseos y los escribas al respecto, cuando Él decía, miren, lo que ellos dicen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque su fe no era coherente, no mostraban que creían en Dios, ¿sí? Y aún usaban la misma palabra para darle palo al hermano, ¿sí? Para destruir, y eso no es. Entonces, Santiago está hablando de este contexto a estos hermanos. Entonces, el asunto no es, no quieras ser maestro, no, está bien ser maestro. El tema es que el ser maestro requiere autoridad. Y la autoridad no se hace simplemente con un título aquí que diga pastor o que diga cristiano, ¿sí? No se hace solamente con un título que diga aquí llevo 45 años de cristiano, o 20, o 18, o no se hace con varias estrellitas diciendo ya hice el discipulado, ya hice el básico, ya hice Nueva Vida en Cristo, ya hice... No, hermano. La autoridad se hace con tu vida cuando tú eres coherente con lo que has creído. Eso te da autoridad. Y de esa manera, cuando hablas, la gente escucha. ¿Sí? En ese sentido, es lo que está diciendo Santiago aquí. Mucho cuidado con querer ser maestro, pero no estás aplicando lo que estás diciendo. Por eso ser maestro es una gran responsabilidad. Pásalo, por favor. Enseñar implica mayor responsabilidad delante de Dios. Hermanos, eso nosotros lo aprendemos desde la casa. Nosotros los padres, o sea, qué difícil es ser maestros en la casa. Cuando ellos nos están viendo constantemente. ¿Cierto? Y mira, suelta ese celular y uno allá por allá también. Suelta el celular. ¿Cierto? O sea, qué difícil, qué duro. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Sí? No quieras ser maestro si no estás aplicando. No estás aplicándolo en ti. Maestro no es aquel solamente que da conocimiento, sino que lo muestra a través de su vida. Los maestros que uno más aprecia del colegio son aquellos que uno veía que sabían pero lo aplicaban. Aquellos que eran cuchilla, ¿no? Porque querían era a través del conocimiento hacerte sentir mal. Pero habían otros que realmente tenían el deseo de que tú aprendieras. Y te cogían de la mano y te llevaban. Bueno, así debe ser nuestra vida. Eso es ser maestro. Es lo que está diciendo aquí Santiago. Ejercer autoridad espiritual. No está condenando la enseñanza, sino cuidado con hablar y decir y querer mostrar conocimiento y enseñar y no lo estás aplicando. ¿Sí? Por eso él dice aquí, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque vamos a recibir mayor juicio en ese sentido. ¿Sí? Vamos a llegar delante de Dios, todos vamos a rendir cuentas delante de Dios, hermanos, es una realidad. Todos vamos a rendir cuentas. La única diferencia es que ya Cristo pagó por nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a rendir cuentas por nuestras acciones delante de Dios.
Entonces el principio aquí es claro, ¿cierto? A mayor influencia por medio de la palabra, mayor responsabilidad delante de Dios. El maestro va a ser evaluado con la misma medida que usa para instruir a otros. Tremendo. Vamos a ser evaluados de la misma manera en que exigimos a otros. Por eso la Escritura dice la regla de oro: haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Ahí el Señor está haciendo una inversión, ¿sí? ¿Quieres ser maestro? Bueno, haz de cuenta que tú estás ahí abajo. Humíllate. Humíllate. Sé maestro desde el ejemplo. Desde el ejemplo, no solamente desde el conocimiento. Entonces, Santiago dice, cierto, más adelante, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, ¿sí? Y como decía ahorita, perfecto, la Escritura cuando habla de perfecto está hablando, no significa que no tenga pecado, ¿no? Sino que es una persona madura, íntegro, ¿sí? El dominio de la lengua es señal de una fe que gobierna la vida entera. Y vemos eso en Proverbios 10:19. Proverbios 10:19, si quieren buscarlo. Alguien que lo quiera leer, por favor. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Exactamente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ten cuidado con lo que dices, cómo lo dices. Ten cuidado con lo que dices y cómo lo dices. No se trata de que tú veas que tu hermano está pecando o está cometiendo un error y vas a llegar con la palabra de Dios, ¿sí? O con tu moralismo a hacerlo sentir mal y a destruirlo. Exhortar no quiere decir dañar. Exhortar es ayudar al hermano a ver su error, a ver su pecado y acompañarle en su arrepentimiento. No se trata de destruirlo. Entonces, a veces el mucho conocimiento, las muchas palabras pueden dañar al hermano, queriendo mostrarle todas las formas en que pecó. Y la hiciste, y te la embarraste aquí, te hiciste allá, para destruirlo. Pero cuando lo haces para edificarlo, para mostrarle a Dios, para ayudarle a reconocer su error y caminar con él en arrepentimiento, tiene propósito, ¿sí? John MacArthur lo expresa de esta manera, creo que está ahí ahí no es, más adelante. No, perdón, creo que no lo puse bien. Lo dice de esta manera: el maestro será juzgado no solo por lo que enseña, sino por la manera en que vive aquello que enseña. El maestro será juzgado no solo por lo que enseña, sino por la manera en que vive lo que enseña. Pocas palabras, siendo coherente con lo que dice. Siendo coherente. Entonces, en ese sentido, la lengua se convierte en un termómetro espiritual. Creo que está antes, ¿sí? Bueno, perdón, quizás no. En un termómetro espiritual, ¿sí? Si no está bajo control, la vida tampoco lo va a estar.
Entonces, en este sentido, por eso la Escritura nos llama a ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de Dios, conocer su voluntad, sus propósitos, su verdad, conforme su palabra habita en mí, conforme su palabra afecte mi vida, va a controlar lo que yo digo. Aún antes de decirlo, va a afectar mi corazón, voy a revisar lo que voy a decir. Y a veces, pues a tal punto, más bien, a tal punto, que se vuelven un filtro de lo que digo. Ya cuando hablo, si la palabra de Dios es la que mora en ti, si el Espíritu de Dios está obrando en ti, si perseveras en conocer su palabra, en meditar su palabra, hermano, lo que va a salir de ti es palabra de Dios, porque su Espíritu está obrando en tu corazón. De tal manera que ya trató en tu mente, ya trató en tu corazón. Por tanto, es un filtro, sale palabra de edificación, palabra buena, ¿sí? Entonces, en este sentido es que Santiago está llamando la atención al respecto. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente punto. El poder destructivo de la lengua. Santiago inicia primero, ¿cierto?, hablando al respecto, con esto de ser maestro, sé coherente con lo que dices, sé coherente con lo que hablas, porque lo que dices puede destruir a otros, aún puede destruirte a ti mismo. Creo que aquí no he sido el único en que muchas veces me he dado copotazos espirituales. Y cuando vengo a ver, veo que me estoy, no se trata de destruirme, sino de edificarme. La palabra de Dios debe edificarte. Obviamente debe haber arrepentimiento, va a haber un acto de contrición interno, ¿cierto?, que te está llamando la atención el Señor. Pero entonces eso no debe ir a depresión, en el sentido de que te lleva a destruir, ¿no? ¿Ya? La palabra de Dios no te debe llevar a eso, ¿sí? Y que no debe pasar como lo que pasó con Judas. Judas tomó la palabra de Dios y destruyó su corazón. De tal manera que la Escritura nos habla de que él mismo se suicidó. Ahora también la Escritura nos dice que por causa de su error esto iba a pasar. Pero no dice que Dios lo tiró por un peñasco o que Dios le dio una patada, mira, te la embarraste. No fue su decisión. Fue su decisión, a diferencia de Pedro. Pedro decidió reconocer su error, tuvo un acto de contrición para gloria de Dios y se convirtió para gloria de Dios. Hace poco escuché un predicador que exaltaba a Judas, que Judas era mejor que Pedro. Y bueno, aquí no se trata de que Judas sea mejor que Pedro sea mejor que Judas. Aquí se trata de que Cristo es el que obra en nuestra vida. Y la decisión de Judas no fue una decisión cristiana que exaltara a Dios. Entonces, bueno, todo esto para decir que la Escritura no está para destruirte. Si estás sintiendo esto, hermano, confiésalo.
estás sintiendo que debes morir porque pecaste y te la embarraste con Dios, y entonces ya estás armando la cuerda, ¿sí? Lo estoy hablando aquí metafóricamente. Sí, como una ruina espiritual, y entonces te separas y te vas de Dios. No. La Escritura te edifica y te dice, ven a mí. Me sedujiste con cuerdas de amor, dice la Escritura. Entonces, tener cuidado con eso, ¿cierto? No darnos cocotazos espirituales en ese sentido para destruirnos, sino más bien para edificar y rendirnos a nuestro Padre. Entonces Santiago avanza aquí, ¿cierto? En el capítulo 3, hablando de, usando estas imágenes claras, el freno, el timón y el fuego, ¿sí? Dice ahí, ahora bien, ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves que son tan grandes, impulsadas por fuertes vientos, sin embargo, son dirigidas mediante un timón muy pequeño. Y todo esto lo hace para querer decir, mira, la lengua es un órgano tan pequeño y te mueves. Mueve todo tu cuerpo. ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Tremendo. Entonces, así como un timón dirige una gran embarcación, la lengua dirige el rumbo de tu vida. Y Santiago intensifica su argumento al compararla con fuego más adelante, ¿cierto? Cuando dice, mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Con tan pequeño fuego. Entonces, así como una chispa basta para incendiar un bosque, de la misma manera, palabras aparentemente pequeñas pueden causar daños profundos en el corazón del ser humano. Una vez, yo siempre cuento esto como una anécdota, pero fue terrible. Ya yo me arrepentí, ¿oyeron? Entonces, una vez en un parque, en Manizales, un árbol tenía unas ramitas secas. Y jugando con los amigos, prendimos un fuego y prendimos esa ramita. Esa ramita se volvió un incendio en el parque. Ya yo me arrepentí de eso. Eso hace mucho tiempo. Pero es decir, con un fueguito podemos generar un gran problema. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. La forma en que dices las cosas, tus palabras pueden hacer un gran daño en alguien. Aquí rapidito pensamos en nuestros hijos. Cómo a veces, a través de palabras, podemos afectar su vida, su carácter, su forma de ver el mundo. ¿Sí? Ese es el ejemplo más cercano para aquellos que tenemos hijos. Pero también miremos cómo puedes ofender a un hermano. Y como digo, a veces aún usando la palabra de Dios, usando la palabra de Dios, pero no para construir, no para edificar su vida, sino para hacerlo sentir que es lo peor de este mundo. No se trata de eso, es lo que está diciendo Santiago. Cuidado con lo que dices, cómo lo dices. ¿Sí? Por eso dice, basta una chispa para incendiar un pequeño o un bosque. Otra cosa que afecta a nuestra sociedad, el chisme. Un pequeño comentario
puede volverse viral hoy día con este tema de las redes sociales. Cómo una persona a veces es dañada a través de un comentario que hizo alguien. Y mucho peor cuando es una persona respetada, honrada, o sea, es decir, que tiene un gran cargo, ¿cierto? Bueno, muy bien, exactamente. Entonces, ¿cómo a veces puede esa palabra destruir la reputación de alguien? ¿Sí? Entonces, tener cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, aún así sea cierto lo de esa persona. Aún así se haya equivocado, si vas a decirlo solamente para llenarte, porque fíjense lo tremendo que hay aquí. Uno piensa que es de labios para afuera, no pasó nada. No, es que en tu corazón te estás sintiendo mejor que esa persona. No estás amando a tu prójimo como a ti mismo, porque tú eres mejor. Eso no es. ¿Sí? Cuando hablamos de alguien, hablamos mal de alguien, lo que estoy mostrando es lo que hay en mi corazón. Como dice el dicho, que el que apunta con un dedo, entonces está apuntando él con los tres, ¿cierto? Ese tema con el chisme. También la mentira, ¿cierto? La injuria, que erosiona también la confianza. Cuando mentimos a alguien, se daña la relación. Ya la confianza no es igual. Ya no es lo mismo. Los chistes sucios. Comentarios vacíos. Palabras deshonestas. De hecho, Pablo toca este tema, ¿cierto? En Colosenses, en el capítulo 3, habla al respecto. Voy a buscarlo aquí para leérselos. Colosenses 3:8, cuando dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Palabras que no edifican. Chistes vacíos y sucios que denigran, que pueden denigrar tanto al hombre como a la mujer. Es triste cuando estos tipos que, o más bien cuando buscamos ser chistosos pasando por encima de la integridad de otros. Eso, hay que tener cuidado con eso. Eso es normalizar el pecado. ¿Sí? Y hoy día escuchamos, es complicado no escucharlo, porque a veces en las noticias, a veces ya hacen estos shows que son noticias, pero también tienen unos chistes, que entonces ya uno tiene que apagar en ese momento el radio, porque ya empiezan con comentarios dañinos, que dañan la mente. Porque miren, cuando nosotros hablamos, estamos creando una imagen en la mente de la otra persona. Cuando tú dices algo, o cuando te dicen algo, tu mente está imaginándoselo, porque está trabajando ahí en la neurona para guardar ese recuerdo y para entender lo que te están diciendo. Entonces, tener cuidado con eso. Y bueno, también, como decía ahorita, la forma dura de hablar al prójimo, que hiere, que desanima, que hace daño profundamente, ¿sí? Si alguien puede buscar ahí Proverbios 18:21 para que lo veamos ahí. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así es, está hablando del poder de las palabras.
cuando hablamos mal de alguien, cuando denigramos a la otra persona, la muerte y la vida. Con tus palabras edificas o matas a alguien. Y no puede, pues, cuando se habla de matar, a veces no es literalmente, pero sí puedes matar su reputación. Matar la forma en cómo se ve, ¿sí? Generas una imagen de esa persona errada en otros. A veces hay personas que no se acercan a ti porque escucharon un comentario de ti. ¿Sí? David. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Me viene a la mente el tema de la emoción. Es que tú puedes, hay cosas que a ti te pueden ofender, que te pueden generar indignación, que te pueden generar ira, pero el tema es cómo eso conecta esa emoción con lo que vas a decir. Ahí es donde puede venir la destrucción. Mira lo que dice. O sea, así es. Pero cuando le das rienda suelta a tu padre. Entonces eso es dejarse llevar por la ira, ¿cierto? Y claro, la ira hace parte de nuestro carácter, pero cuando es usada y se sale de contexto y la usas para hacer daño a otro a través de tus palabras. Dime, Tomás. Porque el más claro de eso de matar a una persona a través de las palabras, tuve también en el caso de otro suicidio, a causa del bullying. Muy bien. Muchas gracias. Esa es una muy buena ilustración de cómo a veces podemos matar a alguien literalmente a través del bullying. Se daña la imagen de la misma persona. Personas que tienen un carácter frágil, débil, y cualquier cosita que les dicen, pues ya se la creen y se guardan, se ocultan, y se pueden llegar a hacer daño por lo que otro les dice. Entonces Santiago dice que un pequeño fuego puede incendiar un gran bosque. Entonces esto no es solo una imagen poética, es una realidad, ¿cierto? Que conocemos muy bien y la acabamos ahora de escuchar. ¿Cómo puede eso afectar? ¿Cómo puede eso afectar? Y bueno, hay un ejemplo quizás literal que vimos en nuestro país antes de que hubiera violencia en las calles, destrucción, dolor, hace algunos años, hubo algunos líderes que con sus palabras sembraron ira, división, confrontación, ¿sí? Y salió lo que fue el estallido social, que lo malversaron. Otros usaron palabras y mucha gente fue a hacer daño. En lugar de salir a hablar sus argumentos y hacer algo sin hacer daño a la gente y a los locales, ¿cierto? Pero las palabras de otros pueden incendiar. Y vimos el ejemplo de esta dama que metieron a la cárcel por incentivar a través de sus palabras y de sus hechos, obviamente, hacer daño a las cosas, al bien común. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama? EPA. Sí, EPA, esa misma. Entonces, aquí el punto, hermanos, en el fondo lo que está diciendo Santiago es que cuando la lengua no está bajo el control de Dios, se vuelve un problema. Por eso es que Santiago está diciendo, la lengua es indomable. Y no está diciendo, miércoles, ya no podemos hacer nada. No, lo que Santiago está diciendo es, en tus fuerzas no la vas a dominar. Puedes leer muchos libros de superación personal y lo que sea, pero si la escritura no es la que está afectando tu corazón, tu lengua va a decir, va a actuar, es conforme a tu carne y no conforme a la voluntad de Dios.
Entonces Santiago lo que está diciendo aquí es, miren, sometan su lengua a la voluntad de Dios. Tu lengua va a hablar lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Eso es lo que está diciendo Santiago en general cuando dice esto. Entonces nos recuerda que una lengua sin freno no solo afecta a una persona, sino que puede afectar comunidades enteras. Ese freno debe ser la voluntad de Dios, debe ser su carácter en ti, debe ser su imagen en ti. Ese es el freno. Ese es el freno de tu lengua. No es en tus fuerzas. Y R.C. Sproul, creo que ahí sí ya sale. Ok, muy bien, a ver si salió. Dice lo siguiente: el pecado no siempre se manifiesta en grandes actos visibles. A menudo se revela en lo pequeño y cotidiano. La forma en que hablo, aún esas pequeñitas palabras cuando estoy echando un chiste o cuando estoy simplemente queriendo animar a otros, pueden afectar, pueden hacer daño. Dicen mucho, ¿sí? Dicen mucho. Y lo peor es cuando lo volvemos común. Entonces la lengua es precisamente ese lugar donde el pecado se disfraza de algo inofensivo. La mentirita piadosa. La mentirita piadosa. Y aquí quiero poner, creo que debemos ser coherentes en poner a Cristo como ejemplo. Creo que lo puse ahí, ¿sí? ¿No? Bueno, lo voy a decir. Cristo, en cambio, usó su palabra para sanar, restaurar y dar vida. Él no solo controló la lengua, Él es la palabra. El verbo se hizo carne. La palabra de Dios, su esencia, su ser, su carácter, debe morar en mí de tal manera que reflejo a Dios. Reflejo su carácter, cómo hablo, cómo digo las cosas. Bajo su señorío, bajo el señorío del Señor, nuestras palabras dejan de incendiar y comienzan a edificar. Vamos ya a nuestro último punto para hacer esa conexión, que nuestra lengua revela la integridad o incoherencia de la fe que profesamos, que es lo que Santiago está diciendo. Y llega aquí Santiago al clímax del asunto en estos versículos del 7 al 12, que es donde usa bastante ilustraciones, ¿sí? Y donde Santiago está dejando el foco del mensaje. Dice Santiago, porque todo género de fieras, de aves o de reptiles, de animales marinos, se pueden domar y han sido domados por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, lo que decía ahorita. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Y aquí es donde Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Tú debes ser coherente y reflejar quién eres. ¿Eres un hijo de Dios? Tus palabras deben reflejarlo. La forma en que lo dices debe reflejarlo. Y Santiago es contundente cuando dice, una fuente no produce agua dulce y agua amarga.
es contundente cuando lo dice. Cuando también dice que un árbol no da frutos contrarios a su naturaleza. Pone ahí el ejemplo de los higos. Es como nosotros decir hoy día, un palo de mango no va a dar peras. Es básicamente lo que está diciendo. ¿Sí? Si tú eres hijo de Dios, si Dios es tu Padre, si Él está obrando en ti, bueno, ese fruto se debe ver también a través de tus palabras. ¿Sí? Así que lo que dices, pues bueno, que se vea también cómo lo dices. Y en sí el problema, lo que está diciendo Santiago, es que el problema no es la lengua en sí, sino el corazón. Ella no hace lo que quiere, en últimas. Ella responde a lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay venganza, ira, odios, pues eso va a salir de ti. Entonces, aquí Santiago básicamente está retomando, está afirmando lo que vimos en el capítulo 2, que la fe sin obras es muerta. Y las palabras son obras visibles. Son obras visibles. Decir que creemos mientras nuestras palabras contradicen el Evangelio revela falta de integridad espiritual. Entonces ya ahí no hay una integridad, sino que hay una desintegración. Algo está pasando en tu cabeza. Algo está pasando en tu corazón. La incoherencia verbal contradice nuestra confesión de fe. Yo que tengo una cita de Spurgeon ahí. Spurgeon afirmó que la lengua es el mejor termómetro del corazón. Revela la verdadera condición espiritual de una persona. Y esto es verdad. Muchas veces he tenido que revisar mis dichos. He tenido que revisar la forma en que dije algo, la forma en que respondí. No es fácil, pero es necesario hacerlo. Mirar nuestro corazón. Mirar nuestro corazón. Y nuevamente, en este sentido, Cristo es el modelo perfecto de integridad. En Él no hubo contradicción entre fe, palabra y vida. En la cruz cargó también nuestros pecados de incoherencia para darnos un corazón nuevo. Este es el ánimo que nos debe dejar este texto. Gracias a Dios que depositó, que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros por la obra de Cristo para reflejar su carácter, para reflejar su imagen, su voluntad en nosotros, en la forma en que hablamos, en lo que decimos, en lo que decimos. Muy bien, entonces como conclusión, Santiago no nos llama a un simple control externo de la lengua, sino a una vida transformada desde adentro.
Y eso tiene sentido. Dios no es un Dios dividido. Vemos un Dios uno. Un Dios que es uno. Jesús no dijo lo que quiso decir porque Él quiso decirlo. El Espíritu Santo no habla una cosa diferente a nuestro corazón porque Él quiere que andemos de una forma diferente como a Él le place. Se hace la voluntad del Padre. Y en este sentido la Escritura nos recuerda, el Señor Jesús lo dice, y clama al Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que ellos sean coherentes, es lo que está diciendo. Dios no está dividido, por tanto, nuestro corazón no debe estar dividido. Él es digno de imitar. En Él no hay variación, ni contradicción, ni incoherencia. Su palabra siempre concuerda con su carácter. Asimismo, debemos reflejar eso. Ese es el ánimo que está haciéndonos ver Santiago. Y nuevamente resaltamos, se ve a la luz de la Escritura, que Cristo es la revelación perfecta de esa coherencia divina. Siendo hombre, hizo y habló conforme el Padre le dijo que hablara. Vivió conforme el Padre le dijo que viviera. Obedeció al Padre hasta la muerte. Por eso imitar a Cristo no es solo hablar mejor, sino vivir bajo su señorío. Lo que yo hablo es porque Él está enseñoreando, es porque Él es mi Señor. Entonces, el Espíritu de Dios nos anima, está afectando a través de la palabra, a que nos examinemos. ¿Confirman, mis hermanos, nuestras palabras la fe que profesamos? ¿Refleja nuestra lengua la gracia que hemos recibido? Y recordemos, no controlamos la lengua para ganar el favor de Dios. La controlamos porque ya hemos sido transformados por Cristo. No es para hacer, es porque ya somos. Entonces, que Dios nos ayude a tener una fe íntegra, una lengua sometida, una vida que glorifique al Padre, para honra de Cristo y testimonio del Evangelio. Vamos a orar. Padre nuestro, te adoramos, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra hoy día, que nos confronta, que nos alienta, que nos anima, que nos instruye, que nos construye. Tus palabras no destruyen, Señor. Tu palabra alienta, fortalece, afirma el carácter. Tu palabra, Señor, es digna de ser contada, de ser vivida. Tu voluntad es perfecta. Y quieres, Señor, que nuestras palabras también edifiquen, construyan y afecten a otros positivamente en su carácter.
Te pedimos perdón si en algún momento, Señor, nuestras palabras han sido soeces, llenas de ira, crueles, vacías, y aun si en algún momento te hemos ofendido, Señor, diciendo lo que no está bien o diciendo mentira. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a crecer en esto, a valorar tu palabra, y que seamos, Señor, imagen y semejanza tuya. En este sentido, Señor, hablando tu voluntad, reflejando tu voluntad a través de lo que decimos y cómo lo decimos. Porque se trata de tu gloria, se trata, Señor, de que tú seas exaltado e engrandecido. Se trata de ti, ni siquiera se trata de nosotros. Así que bueno, Padre, gracias por tu palabra este día, por permitirnos ver tener esta perspectiva de este texto hoy, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Síguenos bendiciendo el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,